Ahora sí, para que se grabe. Se podría decir que el concreto vino a revolucionar y evolucionó la construcción, porque antes de que existiera las estructuras de concreto, perdón, de acero, y la segunda evolución o más fuerte evolución fue el concreto. Fue la primera gran evolución tecnológica de la construcción. O sea, gran evolución, porque otras fueron evoluciones paulatinas y que realmente no representaban mucho, porque si viajamos en el tiempo desde los inicios de la construcción, pues al principio el ser humano vivía en cavernas o en estructuras hechas con paja, perdón, y tierra y vegetación acomodada, cueros de animales para protegerse. Y ha ido evolucionando paulatinamente y la gran evolución fue cuando se empieza a trabajar el concreto. Después del concreto viene la aparición del acero, el acero fusionado con concreto, que ya fue el concreto armado, que ya nos dio una resistencia mayor para hablar de edificios grandes. Incluso cuando se empezó a trabajar con bloques de tabique rojo recocido, bloques de concreto, hormigón, como le llaman los españoles, en realidad no se estaba hablando de una gran evolución, porque la capacidad, la resistencia de la arcilla quemada, eh, un adobe de arcilla crudo tiene una resistencia de 350, ¿sí? Kilogramos sobre centímetro cuadrado, en condiciones óptimas, por el tema de los adherentes, que pudiesen ser paja, pudieran ser estiércol de vaca y pasto o cualquier otro tipo de elemento que le quitara lo rígido. Después de ahí, cuando empezaron a quemarlo, la resistencia no subió demasiado. Un tabique tiene en promedio un rojo recocido común hecho en tabiquera, en ladrillera normal, ah, le llega a los 700 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Nada más dobló su resistencia. Pero cuando se habla de la gran evolución y llega el concreto normal, no el concreto armado, hablamos de una evolución donde ya las resistencias pasaron a ser hasta de 2500 sobre centímetro cuadrado. ¿Qué significa? Pues que la capacidad de carga incrementó enormemente y eso que hizo que pudieran hacer edificios uno encima de otro para empezar a generar los edificios de más de 10, 15, 20 niveles. Pero cuando se empieza a hacer la fusión del concreto armado con el acero, o sea, perdón, el acero con el concreto, se genera el concepto que se llama concreto armado y en el concreto armado ya estamos hablando de superar más de 40, 50, 60 niveles de altura, que ya empezamos a hablar de lo que en aquel tiempo se denominaba como rascacielos. Estamos hablando apenas de mediados del siglo pasado. Y eso, todo esto hablamos de mecánica de materiales y de resistencia de materiales. Viene a colación para entender dónde estamos contextualizados y de ahí partir ya según lo que me diga ahorita la maestra, lo que me entregue su temario. Pero de ahí partimos a que después se suelta y viene el acero estructural, que el acero estructural se separa del concreto armado, porque el concreto armado principalmente se jugaba, Ricardo Ábalos González, es el que dice Noel. Sí, ese es el nombre. Ricardo Ábalos González. Señor Ricardo, ¿usted quién es? ¿A qué se dedica? A ver, dígame. Buenas tardes, profe. Soy de arquitectura, soy de quinto cuatrimestre. De arquitectura. Sí, Quinto, a ver, espérame, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Tú no eres el de Chiapas, ¿no? Digo, de Tabasco. no, profe, ese creo que se llama. No me También acuerdo su Ricardo, nombre, ¿no? pero sí sé. Entonces tú estás donde Hay otro está. Ricardo, pero creo que ese es de noveno. Tú eres de los que estás Es que no te he dado clases. Yo les doy muchas clases, pero las de arquitectura. Yo soy el que les da taller de arquitectura, porque esta vez no le estoy dando yo taller de arquitectura. Fernando también está ahí, ¿verdad? Y el de Colima, Tejada, Enrique. Ale- Alejandro Tejeda, Alejandro Tejeda de Manzanillo, ¿verdad? algo así. Entonces no me ha tocado darte clases. ¿Sabe dónde apareciste? Bien, pues bienvenido.
Mecánica de materiales. Bienvenido seas y pues a ver cómo te va. No te creas, tiene que irte bien porque esto es muy sencillo. Muchachos, cuando empieza a evolucionar y separa el concreto armado del acero estructural, pues está hablando ya de proyectos enormes. Pero después viene otra gran evolución cuando se llega el concreto armado pretensado, ¿sí? Estructural, que ya estás hablando de una combinación grandísima. ¿Cómo trabajan los elementos de construcción? Trabajan a fuerzas cortantes y ondulatorias, pendulatorias por vientos y por contracción, por intemperismo, trabajan en muchas formas y una de las principales que trabajan en los elementos en la construcción, particularmente la que más peso tiene, es a la tensión y a la compresión. Ahí es donde radica la grandeza de la fusión del concreto y del acero, porque como ya lo han escuchado y yo creo que si no lo han escuchado lo van a escuchar, el concreto tiene una enorme capacidad, como ya lo escuchamos, y dependiendo de la dosificación, hablamos desde resistencias nominales de 1500, 2000, 3000, hasta 8000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, estamos hablando de 8 toneladas por centímetro cuadrado. En concretos ya eh, dosificados con polímeros que dan unas resistencias abismales. Ahí estamos hablando de que el concreto tiene una mega calidad de resistencia a la compresión. E inversamente proporcional, el acero tiene una enorme capacidad a la tensión. Ya cuando los fusionas en una sola mezcla, es donde se genera ese binomio donde debe haber un equilibrio entre tensión y compresión que hace que tengamos unas estructuras grandísimas. Estructuras que, como les comenté, son afectadas por viento. Cuando hablamos nosotros, cuando hablamos nosotros de Fernando, ¿usted también es de arquitectura? Fernando López. Siento como que me ignoran ustedes hoy a mí. No se escucha tu micrófono. Los doritos. Buenas tardes, profe. Fer, ¿cuál Fernando eres? Platícame. Soy Fernando López de Arquitectura, profe. ¿Verdad que sí? Dije, ah, chis, pues es que me asustan ustedes. Dije, de por sí no, son pocos de arquitectura y luego no hablan, dije, aparte de arquitectos mudos. Bienvenido. Lo que pasa que apenas me pasaron su link, profe. Ya antes nos daba el profesor Vilchis y apenas me pasaron su link. Sí, por ahí escuché que los dejaron huerfanitos. Ajá. Le Bienvenidos. voy a pasar el link a varios compañeros. Yo creo tampoco no están en clase. Déjese los reenvío para que se conecten. Sería bueno de veras aprovechando eso, muchachos, todos, los que sean, manden la información para dejar bien definido cómo vamos a hacer el proceso de evaluación de su primer parcial, para que ya quede bien definido ahorita y todos los que estén sepan cómo va a ser su evaluación, porque ya lo dije con los poquitos que estaban al principio, pero de esos poquitos ya se incrementaron varios, y la idea es que todos sepan cómo van a ser evaluados en la primera unidad. Muy bien. Todo eso se llama resistencia de materiales. Y como les comentaba, un edificio expuesto a 200, 300 metros de altura. Estamos hablando ya de ráfagas de viento y de movimientos de golpes por venteo que hacen que las estructuras se muevan. Y es necesario que la estructura se mueva, porque si no se mueve termina tronando. De ese tipo de situaciones es donde estamos hablando nosotros cuando tenemos que entender que el material debe ser una mezcla de rígido
de tensión con compresión, pero también debe de tener cierto grado de elasticidad o amortiguamiento a los impactos para soportar temblores, vibraciones, movimientos o impactos no previstos que puedan dañar su estructura. Por eso estamos ahorita con el tema de resistencia de materiales, que es donde tenemos que ir descubriendo todos estos materiales, sus características, cualidades que nos van a dar a nosotros y herramientas para poderle proponer al cliente y decirle, no, pues mira, yo te recomiendo que utilicemos un concreto armado y de resistencia de 150, 250, mm, dependiendo de lo que nosotros deseemos encontrar y cómo queremos darle respuesta a nuestro cliente. Cuándo vamos a proponer uno, cuándo vamos a proponer otro, también conocer su capacidad elástica para en función de la elástica nosotros poder determinar y conocer cuál va a ser esa capacidad que pueda llegar a tener el elemento. Muy bien, entonces básicamente como les comenté pues era nos conocemos todos, a lo que, ya lo que estoy viendo pues todos ya somos viejos en esta universidad, entonces ya no hay mucho problema, ya me conocen cómo trabajo y ya los conozco cómo trabajan. Nota importante, a la mayoría de ustedes también ya conozco cómo trabajan en plataforma, para que vayan viendo que sí nos conocemos todos y que no venimos a reprobar a nadie, y más bien venimos a ver cómo trabajamos todos juntos para lograr un mejor objetivo. Entonces, muchachos, ya nada más yo espero, la maestra Monse no me ha tenido oportunidad, yo creo que de enviarme el documento.